El hombre que dominó América nunca pisó el torneo más salvaje de Europa. En el video de hoy vamos a hablar del por qué Devon Larratt nunca participó en el Slotty Tour ni en el Top 8. Así que vamos a hablar un poco de la leyenda de Devon Larratt, por qué no participó en dichos eventos. Así que comencemos. Saludos, amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso vamos a hablar un poco con respecto a Devon Larratt y por qué no participó en este famoso evento de super conocido donde estaban los mejores atletas. De hecho, estuvo de la parte de Norteamérica, estuvo Dave Chef, estuvo Bresnan. Vamos a ver por qué. El contrato de Igual. Recordar que Devon Larratt era la estrella de Igual. Y sabemos los que han visto el video de Igual, si no lo invito a verlo, video que gustosamente le hice para ustedes, con respecto a que hablamos por qué Igual fracasó, que para mí era una mejor empresa que la de Engine Terzi. Bueno, la que era de Engine Terzi, sabemos que Engine Terzi ahora es de Ron Buster y Dexter, pero una de las cosas es el contrato exclusivo con Igual que firmó entre 2014 y 2020. La Igual le ofrecía combates con mucho foco mediático y mejores condiciones logísticas. Es mejor trasladarse entre Norteamérica y Estados Unidos que ir hacia Europa, ¿no? Es mucho más fácil. Y sabemos que estaba prohibido que sus atletas participaran en torneos organizados por la PAL, organizadora de Slotty Tour y el Top 8. Entonces, por ende, obviamente no podría participar en el Slotty Tour y en el Top 8, así lo deseara hacer. Y esos son los costos de firmar contrato y leer las letras pequeñas. Diferencias entre Igual y PAL. Igual era show, luces y reglas suaves. PAL era competitividad dura, estricta y estilo WAF. Devon prefería el enfoque de espectáculo y control de imagen, y sabemos que eso es 100%. Si hablamos de la parte de marketing, de show, Devon Larratt, estamos por ahí. Obviamente, otra cosa, el riesgo de lesiones y superaciones. Devon Larratt, de hecho yo no he investigado a fondo, debería investigar en algún momento cuáles son todas las operaciones que se ha hecho Devon Larratt. La última, obviamente, cuando Levan le rompió el bíceps. Pero en ese momento Devon tuvo cirugías importantes en sus codos entre 2013 y 2017. Lógicamente, participar en torneos largos como Slotty Tour, varios combates en un mismo día, era sumamente arriesgoso, por lo cual, así supongamos que Devon Larratt hubiera estado no sano, pero o no sano al 100%, era demasiado riesgo ir a ese evento y a participar varias veces por día. Aunque bueno, lo sé que Devon Larratt ha mejorado durante los años con respecto a la recuperación de lesiones, y yo lo he hecho en otros videos. Otra cosa, obviamente, su estrategia personal. Devon construyó una marca personal. Combates individuales como contra Michael Top, Yuji Mufu o Bersem le daban más visibilidad. Nunca necesitó del circuito europeo para mantenerse relevante y es 100%. Hice recordar Igor Algo, el dueño de estas empresas. ¿Qué pasó con él? No existe. ¿Qué pasó con Top 8? Lo contó 8, no existe. ¿Qué pasó con el Slotty? No existe. ¿Qué pasó con Devon Larratt? Uno de los mejores atletas de esta década. O sea, véanlo por ahí. Entonces, no le afectó no estar por ahí, mientras que otros atletas estaban deambulando por cualquier tipo de liga pequeña. Factor económico. Slotty Tour 2019. El campeón, supuestamente, de Top 8 podría ganar entre $5,000 y $10,000 por evento, supuestamente. Y otros premios eran de $1,000 a $3,000. Igual, supuestamente, pagaba cifras mayores a estrellas como Devon Larratt, combates con bolsas
desde $15,000 hasta $50,000, dependiendo del nivel de rivalidad y marketing. Ejemplo, un combate de Devon Chase, que está en su prime, boom. Devon contra Travis Baggy, boom. O sea, Devon contra Michael Top, boom. Lo malo es que no se enfrentaba mucho al europeo, y eso, digamos que vamos a estar claros, que la pulseada debería ser como cualquier otro deporte, así como el fútbol, que se enfrentan el mundial de fútbol, o como clubes que se enfrentan mundial de clubes, y sería algo bastante interesante. Por cierto, no sería interesante, por cierto, que crearan, no sé, se me ocurre ahorita, algo tipo la Copa de tenis, la Copa Davis, ¿no se llama? Y donde participan por país, ejemplo, selección de Estados Unidos, selección de Ucrania, selección de Rusia, por selección. Era bastante interesante, aunque bastante complicado según los pesos. Supuestamente hoy en día King of the Table paga entre 20,000 a 80,000 por combate de atletas top. Será Devon Larratt nada más. Hubiera ganado la pregunta del millón. ¿Hubiera ganado Devon Larratt en el Slotty Tour? Devon Larratt era dominante. El Slotty tenía reglas que podían jugar en su contra. Set grip, foul rígidos, y eso sabemos que Devon en la parte, él tiene sus mañas raras, que eso no le convendría a él. Talentos como Puskar, Trubin o Bikinia era parte del top 8, aunque él sorprendió en su momento cuando le ganó a Andrés Puskar a la izquierda, cuando nadie imaginaba que le iba a ganar. Creo que fue 5 versus 1. Puskar arrancó ganando el primer pin. Hubiera sido lógicamente un reto épico, pero Devon prefirió otra ruta, ganaba más. Eso demostró que ser un hombre de negocio. I know the scared of and one and just play the game differently. Devon no evitó el reto, eligió su camino. ¿Crees que Devon debió participar en el Slotty Tour? Para mi opinión, sí. Ahora bastante interesante, por lo menos sabemos que hay una cosa que también está en contra de una idea general. ¿Qué es mejor? Colgarte varias medallas o ser reconocido y ganar bastante dinero. Para mi opinión personal, las dos pueden incluirse, pero es bastante súper complicado, porque vemos varios atletas, por lo menos que han ganado en WAF, y como profesionales no llevan ningún tipo de chance. Ejemplo, atletas que yo más nunca lo vi. Ejemplo, le ganaron a Levanza y Billy, bastante que le ganaron, y no tienen la misma impacto que deberían tener como atletas, vamos a decirlo, que deberían ser top por haberle ganado a Levanza y Billy en su momento, y por haber avanzado más el deporte. No se supieron mercadear, y Devon Larratt sí. Por eso que Devon Larratt es uno de los atletas más populares, uno de los atletas más reconocidos y una de las leyendas del deporte. Y por eso siempre le indico, para analizar las leyendas del deporte es algo bastante, pero bastante amplio, que habría que analizarlo por varios factores, y que si vemos ejemplo un top 50, hay muchos atletas que muchos de ustedes desconocen, que eran bastante buenos. Así de bueno, seguir mi canal si no lo sigues, para enterarte de información interesante con respecto a esto y cualquier información con respecto a la lucha de brazos, el mundo fitness en general. Eso es todo. Aplausos para ustedes.